Homoinjertos en cirugía cardiovascular. El empleo de homoinjertos criopreservados, cadavéricos, en los últimos años, en las últimas décadas, tiene diversos espectros en los cuales uno puede utilizarlos, principalmente como reemplazo de la válvula aórtica o también en complementos, como vamos a ver, de la cirugía de Ross para la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando nos enfocamos en la patología valvular aórtica, ya sea por estenosis o insuficiencia aórtica, ustedes podemos ver aquí que la válvula aórtica tiene tres cúspides, la coronariana izquierda, la derecha y la no coronariana, en la cual esto podemos ver que es una válvula cadavérica normal, ¿sí? Pero la válvula aórtica bicúspide, eh, sabemos que es la cardiopatía congénita más frecuente, en la cual afecta entre el 1 y el 2% de la población. Después de la válvula aórtica bicúspide tenemos la afectación degenerativa y reumática, que es cada vez menos frecuente. La reumática, generalmente la calcificación senil es lo más común. Y la bicúspide, en la evolución, generalmente más allá del RAFE de unión entre la cúspide derecha y la izquierda, que es lo más frecuente, luego esto evoluciona con una gran calcificación, lo que lleva, ¿no?, con el tiempo a la disfunción valvular, ya sea o por estenosis o insuficiencia. Esto es una válvula aórtica bicúspide vista desde arriba, y esta es una tricúspide calcificada senil, ¿sí?, que pueden ver las diferencias. Um, Como pueden ver en esto también, los depósitos calcáreos. Y acá una estenosis con fusión de comisuras entre las distintas valvas, que esto podría ser hasta casi una válvula unicúspide. Existe un tipo de cirugía para el reemplazo valvular aórtico, que es la cirugía de Ross. La cirugía de Ross tiene ciertas ventajas y limitantes. Dentro de las ventajas es que el sustituto de la válvula aórtica es autólogo, es decir, es la válvula pulmonar del paciente en la cual se trasloca en posición aórtica como autoinjerto, y el lado pulmonar se reconstituye no con un homoinjerto criopreservado. Tiene una performance hemodinámica excelente, el riesgo de endocarditis es muy bajo, se evita la anticoagulación, dado que son válvulas biológicas, no, una autóloga y la otra es criopreservada, y el riesgo de trombogenicidad es muy baja. Según, ¿no?, cuando hay estudios que comparan los flujos y la hemodinamia, es mucho mejor del procedimiento de Ross en comparación con los reemplazos aórticos valvulares, ¿no?, con otras válvulas, ya sean mecánicas o biológicas. ¿Cuáles, digamos, algunas de las limitantes? Bueno, que es técnicamente más demandante que otro tipo de sustitutos valvulares aórticos, y la durabilidad, ya sea tanto del autoinjerto como del homoinjerto. Han ya salido varios artículos que comparan, ¿no?, el procedimiento de Ross, por ejemplo, con reemplazos valvulares aórticos mecánicos, ¿no?, en el cual que muestra la superioridad del Ross en cuanto a la menor mortalidad de todas las causas, así también como mayor sobrevida y mayor costo efectivo cuando se compara, ¿no?, este procedimiento para los adultos jóvenes. Y a largo plazo tienen mayor sobrevida, no porque con no un incremento del riesgo de reintervenciones. Entonces, creo que el procedimiento de Ross, en comparación con las mecánicas y las biológicas, no en pacientes jóvenes, etarios, no menos de 50 años o 55, es una opción muy viable como sustituto valvular aórtico, ¿no? Dado que el riesgo de trombogenicidad y hemorragia de las válvulas mecánicas no es bajo, es al 1 al 3% de riesgo anual,
tanto de eventos tromboembólicos como hemorrágicos, es decir, entre un 2 y un 6% de complicaciones. Y eso es mucho menor en el procedimiento de Ross, como pueden ver tanto en las curvas de sobrevida, ¿no? Como libertad, ¿no? De eventos de mortalidad relacionados ya sea cardíacos, ¿no? O con la válvula, así como eventos mayores tanto de sangrados como de stroke, ¿no? Y también como eventos libres de reintervención. Esto es una cirugía de Ross, en la cual ahí pueden ver la sección de la válvula, la ortomía y la exploración de la válvula aórtica, donde se va a hacer la exéresis de la misma, ¿sí? La resección de la válvula aórtica. Ahí con una pinza de Ronget se está descalcificando el anillo, terminando de descalcificar. Eso a nivel del seno coronario derecho. Acá se está haciendo la exéresis de la válvula pulmonar, ¿no? En el tracto de salida del ventrículo derecho, la cual se va a utilizar, ¿no? Para reemplazar la válvula aórtica como un autoinjerto. ¿Sí? Esta es la válvula pulmonar que se está preparando como autoinjerto, la cual se va a implantar en posición aórtica y luego va a haber obviamente reimplante de ambos ostium coronarios. Ahí se presenta la válvula aórtica, se baja en posición, generalmente la posición es subanular. Eso es un refuerzo de pericardio para estabilización del anillo aórtico. Luego se hacen los implantes, como les comentaba, los reimplantes coronarios de los ostium coronarios. Esa es la coronaria izquierda. Se va a reimplantar el ostium de la coronaria izquierda. Luego se prepara el homoinjerto pulmonar para reconstituir el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí se reconstituye el homoinjerto criopreservado en posición pulmonar, ¿no? Y el autoinjerto pulmonar en posición aórtica. Como les he comentado, se reseca la válvula aórtica, se preparan los dos ostium coronarios, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Luego de la misma se coloca el autoinjerto pulmonar en posición aórtica y un homoinjerto criopreservado para reconstituir el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Acá se hizo un wrapping, ¿no? También un reforzamiento de toda la aorta, ¿no? Con una prótesis de Magil. Como les comentaba, ¿no? La sobrevida de este procedimiento es excelente, ¿no? Y también la baja tasa de reoperación relacionada a fallo, ¿no? Del autoinjerto o del homoinjerto. También va a depender mucho de en qué etapa. Como les comentaba, generalmente es mejor hacerlo en el grupo etario menor de 50 años, ¿no? También, como les dice, la tasa libre de reoperación del autoinjerto, ¿no? Y también el autoinjerto, ya sea por disfunción, estenosis o insuficiencia, no va a depender mucho. Entonces, creo que hay distintos sustitutos valvulares, pero la cirugía de Ross debería estar limitada en este grupo de pacientes jóvenes por debajo de 50 años, no hasta los adolescentes. Otro espectro en el cual pueden ser utilizados los homoinjertos criopreservados no son las cardiopatías congénitas. Ustedes saben que las cardiopatías congénitas son malformaciones cardíacas que están presentes al momento del nacimiento como consecuencia de alteraciones producidas durante la organogénesis del corazón.
Se da entre 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos padecen de este problema, mayor frecuencia en hombres, es la causa del 10% de los mortinatos y entre un 15 y un 68% de los abortos presentan, ¿no?, una cardiopatía congénita, es decir, una incidencia final de un 5%. Eh, durante la embriogénesis, ¿no?, durante las distintas etapas de la embriogénesis, cualquier alteración o noxa que altere estos procesos pueden dar origen, ya sea a las distintas variantes anatómicas de las cardiopatías congénitas. Generalmente el origen es multifactorial, entre un 5 y un 10% se dan en el contexto de síndromes genéticos y tiene un variado porcentaje de sobrevida dependiendo, ¿no?, de la complejidad de la patología, es decir, que más o menos se da entre un 0,8 y un 1% de los recién nacidos vivos. Y la manifestación clínica se puede dar en diferentes etapas de la vida, ya sea en la etapa neonatal, pediátrica, ¿no?, y dadas las mejoras en el manejo y en el tratamiento en los últimos años y en los cuidados perioperatorios de este tipo de cardiopatías, hoy por hoy no llegan a la etapa ya sea adulta, ¿no?, cada vez más pacientes cardiópatas congénitos adultos. Es más, las estadísticas muestran que en los años 60 la relación entre paciente pediátrico y adulto portador de cardiopatía congénita era 70-30. En la era de los 80 a los 2000 esa relación se fue igualando hasta que actualmente se ha invertido esa relación. Es decir, que es 70-30. Hay más cardiópatas congénitos del adulto que pacientes pediátricos. Y hay una gran variabilidad anatómica, ¿no?, en la cual pueden presentarse cardiopatías congénitas, así también con sus variantes fisiológicas. Pero bueno, digamos que los homoinjertos criopreservados pueden ser utilizados como, por ejemplo, para reconstituir el tracto de salida del ventrículo derecho y reconectar el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, por ejemplo, en aquellos pacientes con tetralogía de Fallot, que no es la indicación habitual, pero algunas veces hay pacientes con tetralogía de Fallot y variantes coronarias, en la cual hay una variante coronaria que atraviesa el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, para preservar esa coronaria y que no se genere un infarto de ventrículo derecho, uno puede emplear un homoinjerto criopreservado, ¿sí? También eso como reparación primaria. Y como reparación secundaria en un cardiópata congénito, el adulto cuando están con el parche transanular muy dilatado, también una forma, en vez de poner un sustituto como un seno-injerto biológico, ¿no?, uno puede emplear para reemplazar la insuficiencia pulmonar crónica que tienen estos pacientes, un homoinjerto criopreservado, ¿sí?, para reconstituir, como les he comentado, ¿no?, el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es una cardiopatía, no, fíjense, una tetralogía de Fallot. Esta es la ventriculotomía derecha, el cierre de la CIB, ¿no?, que es subaórtica, y después se coloca un parche transanular, ¿no?, para liberar la estenosis pulmonar. Pero a largo plazo eso puede generar insuficiencia pulmonar, que es bastante común ver en la etapa adulta y que requiere, ¿no?, de un reemplazo de la pulmonar, ¿no?, para disminuir la insuficiencia pulmonar. Otras patologías que pueden requerir el empleo de homoinjertos criopreservados son las atresias pulmonares, ya sea dos entidades diferentes, la atresia pulmonar con septum interventricular intacto y aquella que cursa con CIB y colaterales aortopulmonares. La atresia pulmonar con septum interventricular intacto, bueno, es una atresia pulmonar sin CIB con una hipoplasia variable del ventrículo derecho y de la tricúspide y que también porta sinusoides con circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho. Y la reparación de esta cardiopatía va a depender mucho más que de la atresia, sino del desarrollo del ventrículo derecho, así como la dependencia coronaria de esos sinusoides. Pero es pasible, ¿no?, si es leve, uno puede hacer una valvotomía o un shunt, ¿no?, y así si va progresando en la severidad de la hipoplasia, ¿no?, si tiene que ir al camino, ¿no?, de la fisiología biventricular o univentricular. Pero si va a la biventricular y uno va a reconectar el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, uno puede emplear un homoinjerto criopreservado. La atresia pulmonar con CIB y colaterales, bueno, es otra entidad que presenta una amplia variabilidad anatómica, desde buenas ramas pulmonares hasta ausencia total, colaterales aortopulmonares, irrigación combinada y variable de los pulmones. Es una patología muy grave y tratamiento quirúrgico adaptado a cada paciente, en el cual generalmente se dan muchas cirugías, ¿no?, en la cual lo que uno intenta hacer es unifocalizar, o sea, tratar de reconstruir la rama
¿no? pulmonares y centralizarlas, y esto puede uno requerir, ¿no? el empleo, ¿no? de homoinjertos criopreservados para conectar la arteria pulmonar al ventrículo. El tronco arterioso es otra cardiopatía congénita, ¿no? en la cual corresponde a una salida única arterial que da origen tanto a la circulación sistémica coronaria y pulmonar desde la porción ascendente de este vaso único, acompañado casi siempre de una CIB, es decir, que hay una válvula troncal única que da origen a la rama pulmonar y a la aorta. Realmente la cirugía consiste en cierre de la CIB, ¿no? la desconexión de la arteria pulmonar y cierre acá de esta conexión, ¿no? y la conexión de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho con un homoinjerto criopreservado. Acá uno puede ver la válvula troncal típica, y como les he comentado, ¿no? es la desconexión de la arteria pulmonar, el cierre de la CIB y luego, ¿no? el empleo de un homoinjerto criopreservado como conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para reconstrucción de esta cardiopatía. Es una cirugía correctiva, como pueden ver acá, la arteria aorta, la arteria pulmonar, la conexión entre la arteria aorta y la pulmonar, está la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, es una, no, acá se cierra la arteria pulmonar en muñón proximal, ¿sí? el cierre de la CIB con un parche, ¿sí? y luego, ¿no? se prepara el homoinjerto criopreservado, ¿sí? para reconstruir el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿sí? el implante del mismo, y acá pueden ver el homoinjerto criopreservado y la arteria aorta de este lado. Otra indicación bastante frecuente es en el contexto de endocarditis. La endocarditis aórtica casi en un 67% puede tener abscesos anulares, así como pueden ver aquí con compromiso mitro-aórtico o post cirugía de Bentall, ¿no? que es un reemplazo valvular aórtico mecánico con reemplazo de aorta ascendente, que también puede complicarse con cualquier reemplazo valvular mecánico puede tener a largo plazo o tempranamente endocarditis valvular, ¿no? Acá podemos ver también se pueden tener endocarditis los homoinjertos, sí es bajo, es raro, ¿no? Pero bueno, uno que en la historia está reportado y pueden ver endocarditis en los homoinjertos, pero la tasa es muy, muy baja. Y endocarditis en un homoinjerto con absceso del anillo también, ¿sí? Acá podemos ver un absceso infraanular, ¿no? con gran compromiso en el cual, ¿no? esto puede llevar al bloqueo AB del paciente si esto compromete el septum membranoso. ¿Sí? Las conclusiones, el empleo de homoinjertos criopresados, la sobrevida es aceptable, no requiere anticoagulación, duración relativa, dependiendo de en qué etapa uno los coloca, reconstrucciones complejas del anillo mitroaórtico. Acá podemos ver una endocarditis protésica biológica, ¿no? que fue reemplazado, ¿no? y reconstituido con un homoinjerto. Este es el ostium derecho, el ostium izquierdo está ahí. Esto es una endocarditis protésica mecánica. ¿sí? Acá también podemos ver también una endocarditis protésica mecánica con gran compromiso anular. Acá también, como les comentaba, una endocarditis en un homoinjerto colocado previamente. Esto no es lo habitual, ¿sí? en las endocarditis de los homoinjertos, pero bueno, uno puede emplear homoinjertos para justamente el tratamiento de las endocarditis porque son resistentes al compromiso y a la invasión bacteriana. La endocarditis nativa aórtica, acá otro ejemplo de endocarditis con perforación valvar, ¿sí? el ostium derecho, el ostium izquierdo, ¿sí? acá también pueden ver gran compromiso de la mitroaórtica, ¿no? con absceso anular, acá endocarditis en una válvula bicúspide, acá endocarditis nativa aórtica recidivada en esta válvula que es una válvula porcina, un seno injerto porcino que se llama Freestyle, en el cual hizo una endocarditis y hubo que reemplazarla con un injerto. Acá una endocarditis nativa mitroaórtica. Post cirugía de Ross, también algo raro, endocarditis del aducto injerto, pero también puede darse. Endocarditis nativa aórtica con bloqueo auriculoventricular, cuando comprometen el septum membranoso. Endocarditis micótica, endocarditis de prótesis biológica. Muchas gracias a todos por su atención.